Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar compartiendo la clase sobre Sarah Kane, teatro contemporáneo inglés, y en este caso vamos a analizar la obra Psicosis 448. Voy a compartir algunas diapositivas con ustedes para que nos sirvan como guía a su vez para ir realizando el análisis de esta obra. Bueno, como les decía, efectivamente lo que vamos a trabajar es sobre la pieza Psicosis 448 de Sarah Kane. En primer lugar, como texto también complementario de análisis, tienen un texto de Sol Rodríguez Seoane, que es la experimentación con la forma como provocación en Reventados y 448 de Sarah Kane. La obra es Reventados o eh, también propone Blasted, que es de 1995. Es una pieza que obviamente genera un montón de interrogantes respecto de cómo puede ser representada. En la figura de Sarah Kane nos vamos a encontrar como procedimiento también dramatúrgico el trabajo sobre lo irrepresentable o aquello sobre lo cual a priori a la hora de plantear una hipótesis de representación se nos presenta como un interrogante, como un problema que no va a ser resuelto de una forma sencilla o por lo menos con los parámetros con los que en general el teatro moderno o más bien clásico introduce dentro del sistema de didascalias, por ejemplo. En las piezas de Sarah Kane nos vamos a encontrar con ciertas características que hacen que se corran de los esquemas de la tipología de teatros que veníamos trabajando. Respecto de la figura de Sarah Kane, como en términos de su biografía, brevemente podemos decir que Sarah Kane nace en 1971 y muere en 1999. Es una dramaturga que fallece muy joven. Su muerte es por suicidio, ella se suicida. Y de hecho uno podría observar justamente en Psicosis 448 un diálogo con una situación biográfica que ella está transitando de algún modo. Justamente esta obra la escribe antes de morir y se estrena, el estreno de Psicosis va a ser un estreno post-mortem, ¿no? Va a suceder luego de su suicidio. Sarah Kane es poeta, es una escritura muy prolífica y como dramaturga ella se forma con David Edgar, estudia con él y bueno, cuando realiza sus primeras presentaciones, de hecho cuando estrena Blasted, eh, genera muchísimo revuelo esta pieza en la crítica, ¿no? Y deberíamos decir que si no fuera por Pinter que intercede, ¿no? Y dice algo así como que el problema con Sarah Kane es que no tiene un sistema de críticos que estén a la altura del escrito que ella está llevando adelante. Difícilmente hubiésemos tenido quizás en la figura de esta autora la notoriedad que después ella logra. Sus obras fueron estrenadas en la Royal Court of London, que es un teatro de experimentación en donde muchas de sus piezas fueron estrenadas. Respecto de lo que podría ser eh, la dramaturgia que ella produce, nos vamos a encontrar que escribió cinco obras: Blasted de 1995, Phaedra's Love del 96, Cleansed del 98, Crave del 98 y 448 Psicosis del 99. Realizó un corto llamado Skin y una puesta en escena de Boyzek en 1997. La puesta en escena de Boyzek la habíamos nombrado en su momento cuando vimos la obra de Buchner, que yo adelanté un poquito, ¿no? Que Sarah Kane había hecho también una apuesta de este autor. Si pensamos ya de por sí en los títulos de las piezas que presenta Sarah Kane, ya ahí tenemos como una complicación, ¿no? Blasted, por ejemplo, o puede significar reventados, reventadas, reventades, ¿no? Hay como una zona ahí en la construcción también de la titulación de las obras que
permite connotaciones múltiples, ¿no? Em, bien, respecto de el lugar en el cual podríamos ubicar a la construcción poética y dramatúrgica de Sarah Kane en cuanto a su formación teatral y la tipología de obras que ella escribe, deberíamos poder asociarla o leerla más bien dentro de lo que es considerado el teatro posdramático. Cuando hablamos de un teatro posdramático, estamos hablando de un teatro justamente que desborda los límites propuestos por un teatro más bien clásico o de corte aristotélico. Incluso excede también la composición de lo que podría ser, por ejemplo, el teatro épico que vimos en Brecht. El teatro posdramático justamente se pone por fuera de aquello que se observa como dramático. Dentro de los autores que van a hablar respecto de esta configuración de lo que podría pensarse como teatro posdramático, tenemos a Lehmann, a Pavis y a Sánchez. Dentro de lo que es la propuesta del teatro posdramático de Lehmann, vamos a observar que la percepción de la obra eh, lineal y sucesiva que vamos a tener un teatro dramático en donde uno va percibiendo una concatenación de acciones, una causalidad que va produciendo justamente la idea de la composición de una obra única y completa, va a ser reemplazada por una percepción simultánea de elementos y de perspectivas plurales a partir de las cuales uno podría realizar una lectura de esa propia obra e incluso una representación a posteriori, ¿no? Como características fundamentales que vamos a encontrar también dentro de estas piezas que configuran a lo que sería el teatro posdramático, vamos a encontrarnos con una fragmentación en la narración. Esto es clarísimo en Psicosis 448. Es muy difícil poder darle una narrativa consecutiva, digamos, a lo que es la obra. De hecho, la obra se resiste a eso. Si incluso pensamos en el propio inicio de la obra, vamos a ver que la obra comienza con una didascalia y entendemos que es una didascalia justamente por el formato en el cual se presenta. Dice entre paréntesis un silencio muy largo, ¿no? La obra comienza con un silencio muy largo. De hecho, pareciera que está omitiendo algo que ya ocurrió. De hecho, si uno se acerca por primera vez al texto y dice, bueno, che, me faltan páginas, ¿qué es lo que les pasa? ¿No? Esta obra que comienza justamente, podríamos decir, in media res, pero ya en un in media res en donde parece que algo fue sustraído del propio texto. Pero conforme avanza la pieza, vemos que no hay una concatenación lineal de las escenas, que obviamente esta fragmentación que ya habíamos visto incluso en otros autores, mismo en Büchner lo habíamos visto cuando vimos Boisek, esta idea de que son escenas independientes que podrían reorganizarse de otra manera. En Psicosis ni siquiera podríamos casi hablar de escenas per se. Sí podemos hablar de dramatículas o de fragmentos, ¿no? Que en la composición total componen justamente a la dramaturgia. Pero la narrativa no sigue una línea secuencial cronológica ni causal, ¿no? La fragmentación, de hecho, sería una de las operaciones con las cuales está trabajando Sarah Kane en Psicosis. La separación de cada uno de estos fragmentos, estamos hablando de una obra que está compuesta por 24 fragmentos, se nos va a estar dada justamente por estas líneas, ¿no? Que separan cada uno de los fragmentos que uno entiende o observa como lector a priori que, bueno, estaríamos pasando a otra instancia dentro de lo que es la propia pieza. Esta fragmentación en la narración va a tener distintas características en donde van a convivir una gran cantidad de estilos y códigos en términos de lo posible a ser representado y lo posible de ser comprendido por un lector. ¿Por qué digo y hago esta distinción entre aquello que puede ser representado y aquello que puede ser comprendido o no justamente por un lector?
Porque hay elementos, como por ejemplo cuando aparece todas las numeraciones, que generan un problema a la hora de representar. ¿Cómo se representa una sucesión numérica? Por ejemplo, no hay una observación o una indicación por parte de el autor, en este caso la autora, de cómo llevar adelante esa propuesta. ¿Es diálogo? ¿Es una notación de didascalia? ¿Qué es? Y en ese sentido, vamos a entender que esos códigos que empiezan a participar dentro de la propia obra están dialogando con otro tipo de disciplinas, como por ejemplo la poesía, eh, o el género epistolar, que serían las cartas, o mismo también lo dialógico. Hay momentos de diálogo dentro de la propia obra. Es complejo asumir en qué momentos aparecen los diálogos. Creo que una de las líneas que uno podría tomar para asumir en dónde aparece una lectura de diálogo es justamente el guión de diálogo. En el primer fragmento vimos que la obra comienza justamente diciendo un silencio muy largo, hay una línea de diálogo y el texto dice, pero tenés amigos. Luego aparece un silencio muy largo y continúa. Tenés un montón de amigos. ¿Qué les ofreces a tus amigos para que te apoyen tanto? Un largo silencio. ¿Qué les ofreces a tus amigos para que te apoyen tanto? Un largo silencio. ¿Qué ofreces? Silencio. Este fragmento con el que inicia la obra, vamos a ver que se reitera en otro momento, en una escena más larga, que pertenece a un diálogo que uno podría asumir que tiene que ver entre un paciente y un médico. Y esta presunción que uno toma no previene de las didascalias, es decir, no hay una didascalia que diga, entra un médico, se encuentra con una paciente psiquiátrica y... No, digo, simplemente uno va generando una hipótesis de quiénes son estos personajes justamente a partir de lo que dicen, ¿no? Em, entonces, Pavís, por ejemplo, va a hablar acerca de la renovación de la escritura dramática en función de las nuevas tecnologías. Hay algo que irrumpe en la práctica teatral también a partir de este momento que tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión de... em, audiovisual en muchas de las piezas, que si bien ya lo habíamos visto un poquito en Brecht, va a aparecer también de otro modo dentro de estas representaciones, o podría aparecer de otro modo. Quiero decir, por ejemplo, cuando acá en Buenos Aires se hizo Crave, con la dirección de Christian Druth, utilizaban también mapping y proyecciones con todos los intérpretes sentados con sillas en una frontalidad con el público. Y otro de los autores que habla acerca del teatro postdramático, sumando estas otras características, dentro de las cuales podríamos eh, entender y leer la figura de Sarah Kane, es Sánchez. Sánchez va a hablar de la no subordinación discursiva del teatro al texto. Y en esa no subordinación discursiva del teatro al texto, obviamente vamos a encontrar ahí a la figura de los directores que van a intervenir con mucha fuerza, ¿no? A la hora de bueno, pensar sus puestas en escenas, asumiendo a la dramaturgia como un elemento más dentro de la composición escénica que estoy haciendo. Pero dentro de esa idea, en donde el director o la directora está asumiendo ese rol y ubicando a la dramaturgia en ese lugar, los dramaturgos obviamente trabajan también con esa noción. Y dentro de ese trabajo de la noción hay múltiples capas de lectura sobre las cuales la dramaturgia per se como disciplina, ¿no? y praxis teatral empieza a desbordar sus propios límites y empieza a relacionarse también con otros códigos estéticos, con otras formas de organización también literarias que exceden a la propia dramaturgia, pero que pueden ser modélicas también a la hora de pensar, bueno, cómo después va un director a tomar estos textos y dotarlos de cierto grado de teatralidad, si es que eso ya no fuera inmanente al propio texto. Dentro de las obras de Sarah Kane podemos encontrar, obviamente, también algunas características específicas que pertenecen justamente a su pluma, ¿no? Una de ellas yo ya la había comentado, que tiene que ver con el cuestionamiento de los límites de lo representable, ¿no? Esta innovación compositiva que rompe con las características aristotélicas. Eh,
El cuestionar los límites de lo representable aparece de manera muy clara también en el análisis que hace Sol Rodríguez Seoane respecto de Blasted, ¿no? Cuando refiere, por ejemplo, a la composición de las escenas y cómo esas escenas que comienzan, ¿no? Esta obra Blasted, Reventados, del 95 se ubica en un cuarto de hotel donde tenemos una pareja que en realidad se asumen como expareja, en donde vemos que él está teniendo una actitud de machito, ¿no? De muy violento para con ella, y hay una tensión ahí latente a lo largo de todo el comienzo de la obra, que luego va a ir de una manera hiperbólica, transformándose en algo tremendo, ¿no? En donde lo que va a irrumpir es lo obsceno, lo escatológico, y en donde ya se rompe con un verosímil de la propia construcción de código que la obra hace al inicio. Ese cuarto de hotel en algún momento va a ingresar un soldado, que ese soldado va a someter luego a Ian, al hombre de esta relación, y de hecho lo va a humillar y lo va a hacer pasar por una serie de vejaciones hasta el punto de sorberle, por ejemplo, un ojo, ¿no? En un determinado momento en esta obra va a explotar una de las paredes del hotel, se va a ver la guerra. Kate, la mujer, va a traer un bebé que ella al parecer ha rescatado. Y después se van a terminar comiendo ese bebé, van a cagar en escena, digo, hay como un montón de situaciones de secuencias que hacen una exposición de la violencia de una manera hiperbólica, que juega con este cotejo de lo irrepresentable. ¿Cómo hago para que en el pasaje de una escena a otra, a partir de un apagón, de repente la pared haya volado, haya un hueco de donde sale un bebé y se ve el personaje comiéndolo, luego un apagón, se ve a otro personaje cagando en uno de los rincones del cuarto hotel, ¿no? Hay un trabajo sobre la posibilidad de lo representable o irrepresentable que está puesto en juego en la obra, ¿no? Se propone a su vez como una problemática frente a las posibilidades de representación. Como otro ejemplo, podemos tomar a la obra Crave, en donde Crave, la palabra Crave de por sí ya es un problema en términos de traducción. En general, en español, crave se lo traduce como ansia, pero es un verbo que refiere a su vez a cierta zona más atávica, animal, una suerte de ansiedad desesperada en donde vamos a tener a la división de personajes por letras y van a ser como una polifonía de voces que se cruzan, en donde vamos a observar ahí esas voces carentes de justamente una corporeidad o un cuerpo al cual uno pueda dotarle la noción de personaje. Con una historia previa, una fisicalidad particular o lo que fuera. Son voces que irrumpen, que dialogan, que se cuestionan a sí mismas dentro de la propia obra. Por eso, bueno, acá figura justamente como una idea de un poema a cuatro voces, ¿no? Esa polifonía discursiva compone esta suerte de poética teatral, ¿no? De gran poema teatral para ser representado. Entonces, todas las obras de Kane, de algún modo, están experimentando con la forma, y en esta experimentación hay una provocación explícita, y en esa provocación hay un desafío, ya sea para el propio lector que se está acercando a la obra o, por ejemplo, para lo que podría ser, no sé, un grupo de producción que quiera llevarlo a la propia representación. No nos olvidemos que decíamos que las obras de Sarah Kane se representaban justamente en el Royal Court of London, que era un teatro que estaba abocado también a la experimentación y a búsquedas novedosas dentro del campo teatral. Bueno, voy a dejar de compartir estas diapositivas para ya pasar a un siguiente eh, bloque de diapositivas. Bien, bien. Ahí voy a compartir.
Ok, bien. 448 Psicosis es una pieza que se escribe en 1999 y como ya habíamos dicho, se estrena luego de la muerte de la autora en el año 2000. Hay un cruce profundamente con lo biográfico porque la obra justamente, si podemos marcar un arco narrativo, observamos que esta voz o una de las voces que tiene más pregnancia dentro de la obra tiene que ver con una persona que está en un estado de vulnerabilidad psicológica, ¿no? Que está pasando por una psicosis o que hay momentos en donde atraviesa una psicosis y que tematiza la cuestión del suicidio. Desea suicidarse, no tolera más la vida y que en algún momento uno podría asumir que hacia el final de la obra efectivamente se quita la vida. ¿Qué es lo que va a pasar justamente con Sarah Kane para ese mismo año, el mismo año que escribe la obra? Desgraciadamente, ella se suicida. La obra se estrena post-mortem, como decía, en el Royal Court of London y en el año 2000. Bien, dentro de la obra o dentro de la posibilidad de realizar un análisis de cualquier obra, uno puede utilizar diferentes modelos, ¿no? Ya sea desde un acercamiento a un modelo más aristotélico, más de teatro épico, ciertas características que uno podría encontrar dentro de algunas obras para leerlas a partir de determinadas categorías. Ahora bien, hay ciertas obras, a su vez, que se resisten a modelos y categorías y a ser encapsuladas dentro de cierta percepción. Las piezas de Sarah Kane comparten esa característica. Entonces, vamos a tratar de echar luz acerca de, bueno, cómo podríamos leer a esta pieza y qué elementos podemos justamente procurar del análisis de la misma. Vamos a tener una construcción textual particular, una idea de personaje sobre la que igual va a trabajar Sarah Kane, una hibridación o mezcla con otro tipo de códigos que exceden a lo teatral, temáticas particulares sobre las cuales versa la obra, de las cuales vamos a hablar. Una de ellas ya lo nombré, que tiene que ver con el suicidio, pero también aparecen otros temas como el amor, como, digamos, hay otras cuestiones sobre las cuales orbita la obra, o el discurso médico, por ejemplo. Y a su vez también hay fragmentos dialógicos, ¿no? Hay escenas que están compuestas dentro de una lógica dialogal, en donde asumimos que hay más de un personaje, o al menos por lo menos hay un diálogo que se está dando en escena. Y después, ¿cuáles podrían ser las hipótesis de representación que se encuentran inmanentes en la obra o que la obra permite asumir como posibilidad? Respecto de la construcción textual, podríamos aparece como esta idea de una heterogeneidad constructiva, una suerte de collage, en donde vamos a ver que eso ocurre dentro de la propia obra, ¿no? Dijimos que es una pieza que está conformada por 24 fragmentos, en donde a su vez el formato de esos fragmentos va cambiando en términos de ¿no? La forma. Hay algunos que remiten más a una escritura más poética, otros que remiten a una escritura más dialógica, pero sí podemos observar dentro de esta ubicación casi en formato de collage de estos fragmentos, una intención rítmica por parte del autor, ¿no? La autora Sarah Kane, en este caso, pareciera estar escenificando de algún modo el ritmo de la propia psicosis, casi como si fuera una obra estroboscópica, ¿vieron? Como esa luz de flash que va despertando, mostrándonos algunos fragmentos de lucidez o incluso de psicosis del que va atravesando los personajes, como si la propia obra produciera a partir de una construcción de fragmentación lo que es la mente de la psicosis, ¿no? Como si el espacio de representación de la propia obra uno podría asumirlo casi como un estado de intimidad de esa mente, ¿no?
Una conciencia consolidada reside en una sala de banquetes oscurecida cerca del techo de una mente cuyo piso se revuelve como 10.000 cucarachas cuando entra un rayo de luz, a la vez que todos los pensamientos se unen en un instante en un unánime cuerpo que ya nada expele, mientras las cucarachas encierran una verdad que nadie profiere. Tuve una noche en la que todo me fue revelado. ¿No? Todo eso aparece casi en el primer texto del segundo fragmento. Y hay algo de esta idea de la representación de una propia conciencia que aparece casi como una intención o como posibilidad de lectura de la obra. Una conciencia desbordada, ¿no? Una conciencia que está atravesando episodios de psicosis. En este caso, el desorden de la propia obra aparece como modelo. ¿Y por qué el desorden aparece como un estado más deseado y el peligro en el orden? Porque justamente lo que dice el personaje muchas veces es que cuando no está pasando por esos episodios es cuando tiene el deseo de suicidarse. Y algo que podemos encontrar, o que uno podría leer si se quiere dentro de la obra en ese sentido, es el momento, por ejemplo, en el cual los números aparecen todos desordenados al principio de los fragmentos y después este trabajo con los números aparece más cerca del final de la obra, ordenados, ¿no? De manera secuencial, saltando de 7 en 7. Y ordenados de manera vertical, previo a el inminente suicidio que va a llevar adelante, ¿no? Suponemos este personaje. Entonces, de ahí que lo peligroso sea el orden, ¿no? Y que el desorden sea el estado más natural de la propia pieza también. La obra está construida también casi como problemas visuales. Acá aparece justamente en la diapositiva como caligramas asignificantes. ¿Por qué caligramas asignificantes? Hay muchos poetas que han trabajado con caligramas. Es esta poesía que configura también un dibujo, como no sé, me acuerdo en Espantapájaros, por ejemplo, que aparece como una figura humana compuesta toda en forma de versos o otros que, no sé, tienen formas más circulares o distintas formas que configura el propio poema. Es un poema visual. Acá hay poesía visual, pero es asignificante. No es que el dibujo que compone el poema tiene un significado per se, pero sí entendemos que hay una lectura respecto de lo visual que el autor en este caso nos está queriendo llamar la atención, ¿no? La puntuación está corrida muchas veces, ¿no? Hay textos que están puntuados de una manera que dentro de un discurso eh, más lógico y de una mente cuerda organizaría la puntuación de otra manera. En este caso vamos a encontrar las puntuaciones ubicadas en otros lugares, el uso de mayúsculas en momentos aleatorios dentro del texto. No separación entre texto primero y texto segundo. Esta idea de que las didascalias no están en la obra o no sabemos si algunas cosas que son dichas en realidad podrían ser didascalias, como por ejemplo hay una que se repite varias veces en la obra que tiene que ver con, la voy a leer, se abre la escotilla, luz cruda, ¿no? Esta idea de se abre la escotilla y como si entrara una luz. Uno podría asumir también que hay una hipótesis de representación también que aparece dentro del texto. Después es cuestión de definir si eso pertenece efectivamente o no al orden de los diálogos que propone la obra o si eso pertenece más al texto segundo, ¿no? Como categoría, la pieza la podríamos definir como un monólogo, ¿no? El texto de Miniana y de Beckett en términos que ya lo deben haber visto en teóricos. eh, la construcción dialógica está agotada ya para este momento en este tipo de teatro contemporáneo, entonces hay un lugar en donde es una única voz la que emerge dentro de esta propia textualidad y hay un territorio de indefinición muy grande respecto de quién habla y cuál es la hipótesis de representación que sostiene esa voz que habla. El ritmo. Había dicho en su momento que el ritmo en la lectura de la propia obra respecto de la representación posible de la psicosis
es importante. Y acá está la traducción y el texto en inglés. Hay algo de la lectura en inglés que aporta también un interés a la hora de poder acercarse justamente por el tipo de palabras que elige, son todos verbos en infinitivo, y la sonoridad, ¿no? Justamente el significante, cómo funciona en términos poéticos, no tanto lo que el significado, sino el significante a su vez como un elemento sonoro también en la representación al cual hay que prestarle atención. En español aparecen estos textos, no voy a leerlos de las dos maneras como para que perciban también auditivamente esa diferencia. Voy a intentar a ver cómo sale. Lanzar, temblar, azotar, quemar, retorcer, presionar, rozar, azotar, lanzar, temblar, golpear, quemar, frotar, temblar, rozar, temblar, golpear, temblar, lanzar, quemar, rozar, presionar, apretar, presionar, golpear, temblar, frotar, quemar, lanzar, temblar, quemar. No acabará nunca. En inglés la sonoridad cambia, tiene otra textura que está bueno poder prestarle atención también, porque es parte del pensamiento poético que subyace a la construcción de la obra. Flash, flicker, slash, burn, ring, press, dab, slash, flash, flicker, punch, burn, float, flicker, dab, flicker, punch, flicker, flash, burn, dab, press, ring, press, punch, flicker, float, burn, flash, flicker, burn. It will never pass. Tiene otra construcción que es interesante poder prestarle atención por lo sonoro justamente, ¿no? Entonces esta rítmica es un espacio de composición sobre la cual uno puede también establecer una lectura en la obra de manera muy interesante. Los personajes. Obviamente, la construcción del personaje, estamos hablando de una obra que rompe con una estructura básica en la composición de los personajes y eso es muy clara. No tenemos una composición de personajes en el sentido aristotélico per se, sino que la forma de habla que emerge de la totalidad de la obra tiene que ver con la psicosis. La puntuación está corrida, hay una polifonía de textos que aparecen donde pensamos por momentos que estaría hablando justamente este personaje que está atravesando un momento de psicosis y hay otros momentos, por ejemplo, la escena en la cual aparece los números o en la cual aparece todo un decálogo médico en donde se habla de lo que podríamos nombrar como la epicrisis de un paciente que dice síntomas: no come, no duerme, no habla, cero apetito sexual, en desesperación quiere morir. Diagnóstico: pena patológica. Sertalina, 50 miligramos, empeoró el insomnio, ansiedad severa, anorexia, pérdida de peso, 17 kilogramos, aumento de pensamientos suicidas, planes e intenciones, se discontinuó luego de la hospitalización. Sopicone, se nombran recetas médicas, se nombra un diagnóstico, aparece eh, por lo tanto, un sujeto múltiple. Podríamos estar leyendo una epicrisis de justamente un enfermo dentro de un hospital psiquiátrico, cómo después atender casi a los pensamientos rumiantes de ese paciente, a un diálogo que puede estar teniendo este paciente con este médico. Hay una gran polifonía textual, un sujeto múltiple que está justamente emitiendo ¿no? los textos, de los cuales no podemos trazar una lectura unívoca y una indefinición genérica, digamos, la indefinición atraviesa a todos los personajes. No solo es un personaje fragmentado, como si pudiéramos ver a un personaje que atraviesa múltiples aristas o va pasando de distintos lugares, sino que es una voz polifónica de la cual ni siquiera podemos determinar que es un único personaje que está atravesado por un fragmento. De hecho, también hay una mezcla de registros lingüísticos y mezcla también de géneros. Digamos, aparece el epistolar. Hay un momento, uno de los fragmentos, que es simplemente la referencia, por ejemplo, a la respuesta de una carta y la respuesta rápida de la carta. A ver, lo estoy buscando. Cuando dice, por ejemplo... mm, 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 RSVP, ASAP. RSVP puede leerse como regrets only, reply to a deadline o en francés también como esta idea de répondez s'il vous plaît y ASAP es as soon as possible. Y eso en general se pone al final de una epístola, al final de una carta o en una conversación justamente epistolar.
no en un diálogo. Entonces, ese elemento que pertenece a una lectura aparece también dentro de la propia pieza. Eh, Respecto de los códigos, ¿no? Justamente, los diagramas numéricos como otra intromisión de un código que podría tener que ver con lo poético, los ritmos, las aliteraciones, prefijos, oxímoron, por ejemplo, esta idea de la nieve negra, ¿no? Que, digo, es un oxímoron, comparaciones que aparecen. Todo eso pareciera remitir más que a una construcción dramática, a una construcción poética. En ese sentido, la dramaturgia está compuesta por este palimpsesto, por esta suerte de collage de distintos estilos también. El discurso médico aparece de manera directa en distintos momentos, tanto en lo dialógico como en el que leí hace un ratito, en esta que pareciera como la lectura de la epicrisis de un paciente. Algo que marca Sol Rodríguez Giovanni es esta idea de un manual de autoayuda y casi un manual de antiayuda que aparece sobre la ironía de los mandatos que aparecen en distintos momentos de la obra. Por ejemplo, cuando esta idea del formato del manual de autoayuda, casi como este deseo de poder mejorar. A ver, vamos a leer directamente para no referirnos con claridad a la pieza. Bueno, formato poético, ¿no? En la página 107, cuando dice, hecha para estar sola, para armar al ausente, encontrarme, librarme abajo de esta duda corrosible, futil desesperación, horror en reposo. Está escrito directamente como un poema. Respecto del nombre, acá está lo de la autoayuda. Lograr metas. Página 123, ese fragmento refiere casi como esta idea de una composición de autoayuda. Lograr metas y ambiciones, superar obstáculos y alcanzar un estándar alto, elevar la autoestima mediante ejercicio exitoso del talento, superar la oposición, tener control e influencia sobre los otros, defenderme, defender mi espacio psicológico, vindicar el yo, recibir atención, ser vista y escuchada, excitar, plasmar, fascinar, impresionar, intrigar, divertir, entretener o seducir a los otros, estar libres de las restricciones sociales, resistir la coerción y la constricción, ser independiente y actuar de acuerdo al deseo, desafiar la... Bueno, pareciera todo como extractos de máximas de un manual de autoayuda que contrastan todo el tiempo con este otro manual casi de antiayuda que refiere justamente al atravesamiento psicótico que está teniendo el personaje. Hay momentos dialógicos y momentos donde los cuales se recupera esa primera escena. Por ejemplo, momento de diálogo podría ser este, en la página 97, donde le pregunta, ¿tenés algún plan? Tomar una sobredosis, cortarme las muñecas y después colgarme. Todo junto. ¿No podría interpretárselo erróneamente como un pedido de auxilio? Silencio. No funcionaría. Claro que sí. No funcionaría. Empezaría a darte sueño por la sobredosis y no tendrías fuerza para cortarte las muñecas. Silencio. Ya estaría subida a una silla con el lazo al cuello. Silencio. Si estuvieras sola, ¿te parece que te podrías hacerte daño? Me aterra saber que podría. ¿Y eso podría ser una forma de protegerte? Sí, el terror. Es el terror lo que me mantiene alejada de las vías del tren. Solamente espero, por Dios, que la muerte sea el final. Me siento como de 80 años. Estoy harta de la vida y mi mente quiere morir. Eso es metáfora, no realidad. Es un símil, ¿no? Y sigue. Pero es un diálogo, ¿no? Ahí podemos asumir casi como si fuera un diálogo entre un psicólogo, un psiquiatra que está queriendo ayudar a este paciente y em, quien está padeciendo justamente esta crisis de psicosis.
El discurso médico, acá lo tengo citado, una parte, ¿no? De lo que sería como la epicrisis. No come, no duerme, no habla, ningún impulso sexual, desesperada, quiere morir. Diagnóstico, ¿no? Los medicamentos, las prescripciones, la paciente amenaza y no colabora, pensamientos paranoides, cree que el personal del hospital está intentando envenenarla, ¿no? Y todo eso después aparece también diseminado en el texto de distintas maneras. Bien, voy a pasar a compartir ahora eh, otra, otra diapositiva. A ver, un segundo. Ya está. Mm, mm, mm. Un momento. Bien, si ahora puedo compartir. No, un segundo. Estamos. Muy bien. Respecto de la puesta en escena de la obra, em, vamos a ver que la propia obra supone la posibilidad de múltiples hipótesis de representación, justamente por esta idea de no acotarse a un espacio concreto, a una cantidad de personajes delimitables, a referencias de didascalias concretas. Las únicas referencias de didascalias que podemos encontrar incluso tienen más que bien, más, más que nada referencias a lo que remite, por ejemplo, a lo sonoro, ¿no? Al silencio, como vimos en la primera escena. Hay cierta nomenclación temporal que tiene que ver con la espera de justamente las 4:48. Si tuviéramos que pensar en el título, lo que nos está hablando justamente la obra es nombrando la psicosis como elemento y un horario, que es el horario del cual la obra todo el tiempo va marcando como un momento eh, finito, ¿no? En donde algo va a ocurrir, ¿no? Digamos, la obra se hace cargo de ese espacio, de hecho lo dice directamente, por ejemplo, en la página 123. Mi vida es presa de una telaraña de razón, tejida por un médico para aumentar el número de cuerdos. A las 4:48 dormiré. ¿No? Y aparece como esta idea todo el tiempo de qué es lo que va a pasar a las 4:48. De hecho, esta estructura fragmentaria, el inicio de la obra se repite en la página 127, dentro de un diálogo más largo. Ese fragmento, el fragmento que inicia en la página 126 y que termina en la página 129, es toda una escena dialogada. Arranca con este texto de, ¿viste lo peor de mí? Sí, yo no sé nada de vos, no, pero me gustás, vos me gustás, silencio, sos mi última esperanza, un largo silencio,
No necesitas un amigo, necesitas un médico. Un largo silencio. Estás tan equivocado, un silencio muy largo, pero tenés amigos. Un largo silencio. Y acá comienza de los primeros textos, ¿no? Dice, tenés un montón de amigos, ¿qué les ofreces a tus amigos para que te apoyen tanto? Un largo silencio. ¿Qué les ofreces a tus amigos para que te apoyen tanto? Un largo silencio. ¿Qué les ofreces? Es como si parte de ese fragmento, de esa escena, hubiese sido implantado al inicio y se recupera también al final. Entonces no podríamos decir que hay una temporalidad lineal dentro de la obra, sino que pega saltos en el tiempo, intervienen voces múltiples que uno podría asumir que quizás pertenecen a un espacio indeterminado, el cual podría ser, por ejemplo, la conciencia del personaje o bien espacios como más concretos que podrían ser el cuarto de un hospital. En ese sentido, hay una zona de indeterminación muy grande respecto de todos estos elementos que en un teatro más clásico tendrían una determinación mucho más concreta. Decíamos que se estrenó en el año 2000 en el Royal Court of London, donde participaron tres actores para esta representación y utilizaron para la puesta diferentes espejos. La obra de Crave en la Argentina tuvo distintos momentos de representación. Puse el ejemplo de Christian Druth con la obra Crave, que se hizo durante muchos años en la cartelera porteña, estuvo presente. En 2006, por ejemplo, Luciano Cáceres monta en un teatro que es el Teatro Kafka, el espacio teatral 448 Psicosis, con Leonor Manso como la única actriz que llevaba adelante justamente toda la obra. Con lo cual ahí tenemos antecedentes también de representaciones que se han tenido con esta pieza. La intención justamente de producir el análisis de este tipo de obras tiene que ver con acercarnos a construcciones que se escapan de modelos canónicos. Y la obra de Sarah Kane claramente se inserta dentro de esas características. Es una pieza, es una dramaturga que incluso no encontró el eco que esperaba incluso en la crítica al comienzo y como decíamos, si no hubiese sido por Pinter, difícilmente quizás hubiese sido reivindicada como lo fue con el tiempo y cuyo horizonte también de expectativa dentro de sus producciones tenía que ver con em, la provocación y una provocación a partir del trabajo sobre la forma también, ¿no? Y con esta idea de lo irrepresentable a partir de una provocación explícita. Hay un desafío en todas sus obras de una innovación formal que nos interpela, ya sea como lectores o como productores. Quiero decir, como pregunta de una de las tantas que podría aparecer frente a la obra. ¿Cómo representamos estos diagramas de números que aparecen en Psicosis? Han de ser representados, han de ser dichos. Los espacios formales que aparecen entre los números son espacios que tenemos que leer casi en una nomenclatura musical. Todas estas lecturas son posibles también porque la obra provoca esa multiplicidad de sentidos. Em, no hay un modelo previo que nos permita justamente acercarnos a un análisis taxativo de la obra, pero sí la propia obra nos permite esclusas por las cuales genera un sistema de lectura que tienen que ver justamente con un tratamiento sobre poemas visuales a significantes, una idea monológica, con una fragmentación de personajes y con una estructura fragmentaria en donde en esta estructura vamos a poder ver la convergencia y la convivencia de distintos estilos y géneros. Muy bien. Eh, si tuvieran la posibilidad de acercarse también al texto en su idioma original, me parece que es un desafío muy interesante, porque justamente gran parte del trabajo que hace la obra sobre lo rítmico puede ser percibido también de una manera mucho más cabal al leerlo en inglés. Bueno, espero haber podido echar luz sobre la lectura del texto 448 de Sarah Kane. Tienen a su vez también em,
el artículo de Sol Rodríguez Soane como texto teórico que acompaña justamente esta clase. Nos estaremos viendo a la próxima semana para el parcial. Espero que hayan tenido y que tengan un buen fin de semana y muchas gracias.